Y la palabra me llevó aquí a Apocalipsis 11, capítulo 11, versículo 1. Y dice su palabra de esta manera, si tú ya lo encontraste allí en tu casa, en tu celular o en tu Biblia. La palabra dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en el altar. Y sabe, cuando yo estaba leyendo esto, pude ver también el simbolismo que aquí encierra este versículo 1 del Apocalipsis 11. Así que cuando empiezo a meditar en esto, me empiezo a dar cuenta de que Juan se levanta y se le entrega algo para que mida. Y sabes, lo que se puso en mi corazón es que permanentemente Dios nos está midiendo nuestras vidas. Dios no viene a medirnos para juzgarnos, sino para ver cómo está el proceso, el propósito de Dios en nuestra vida, cómo está el crecimiento. Así como cuando nosotros tenemos una criatura, un niño en casa, y empezamos a medirlo, cuando uno lo lleva a los controles, lo miden, lo pesan. De la misma manera, cuando van creciendo, vamos haciendo líneas a veces para ver cómo es su crecimiento. De la misma manera, Dios empieza a medir a sus hijos. Y yo creo que en este tiempo Dios nos está midiendo. Dios está midiendo tu vida. Diga: Dios está midiendo mi vida en este tiempo. Dios está midiendo tu vida. ¿Cuál es el alcance de tu fe, de tu creencia? ¿Cuál es el alcance de tu dependencia de Dios en medio de una tribulación tremenda? En medio de un mundo que está desesperado porque no encuentra soluciones. Nosotros sabemos quién es la solución, y Dios está midiéndonos, está midiendo nuestra fe y nuestro corazón. Pero cuando sigo leyendo este primer versículo, me doy cuenta que le dice a Juan: mide el templo de Dios. Mide el templo de Dios. Y cuando yo leo esto, me doy cuenta que cuando Dios envía a Juan a medir el templo de Dios, lo que está diciendo Dios es que nos está midiendo a nosotros. Porque vaya sorpresa, la palabra nos enseña que nosotros somos el templo de Dios. Allí en 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que cuando Dios allí en el Apocalipsis está midiendo el templo de Dios, lo que está haciendo es medir nuestra vida. Y dice allí en el 3:17: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que Dios allí, en ese simbolismo, nos dice de que mide nuestra vida, cómo nos comportamos y cómo guardamos el templo del Espíritu Santo. Dios está realmente interesado en cuál es nuestro crecimiento, pero no para la condena, sino para la restauración. Muchas veces el templo o nuestro proceso de crecimiento en Dios es detenido por alguna ocasión, por una cosa o algo, un enojo o algo que sucede. Y Dios está interesado en eso, en que nosotros guardemos nuestro templo. ¿Cómo guardas tú tu templo? ¿Cómo guardas el templo de Dios? ¿Cómo estás cuidando el templo de Dios? En este tiempo, mira qué cosa tan difícil es cuidar el templo de Dios, guardándonos, escondiéndonos. Es lo que hoy nos dicen que tenemos que hacer para cuidar el templo del Espíritu Santo. Y otros inconscientemente salen a la calle sin tener en claro que pueden enfermar y hasta morir. Hoy debemos ser conscientes de que debemos cuidar el templo. Dios está midiéndonos para saber cómo nosotros actuamos en este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. La maravilla de todo esto es que
Dios vive dentro de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos los que llevamos, somos los que transportamos su presencia, somos los que transportamos su gloria. Y por eso Dios está totalmente interesado en esa casa, en ese templo de Dios que hoy somos cada uno de nosotros. Tú y yo somos el templo de Dios y Dios nos está midiendo. Cuando Dios nos está midiendo, dice que su medida hacia nosotros no es de longitud, de altura, de anchura o de profundidad, sino que su medida hacia nosotros es de peso. Es de peso. Y fíjate que cuando le dice y le da la orden a Juan y le dice: mide el templo de Dios y mide el altar y los que adoran en el altar. Lo que Él está midiendo es el peso de nuestra adoración en el momento de dificultad. Porque estamos viviendo un tiempo de dificultad. Y lo que está midiendo ahora, lo que le pide que mida, es nuestra adoración en este tiempo. Ahora, ¿cómo es el peso de adoración? ¿Sabes? La palabra gloria que se usaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la traducción en el hebreo es kabad, y kabad es también peso. Así que gloria y peso son sinónimos. ¿Cómo es el peso de gloria que tú transportas del Señor a través de la adoración? ¿Cómo es que tú adoras a Dios en este tiempo de aflicción? Y Dios está midiendo cómo es que lo hacemos. Dios está midiendo nuestro accionar en este momento de dificultad. ¿Cómo estamos adorándolo? ¿Y por qué quiere Dios que le adoremos? Pues la adoración hace que nosotros nos acerquemos a Dios. Y mientras más cerca estemos de Dios, pues menos veremos lo que sucede a nuestro alrededor. Pero cuando nosotros nos alejamos de este Dios todopoderoso, empezamos a ver las dificultades del mundo y empezamos a decaer en nuestra fe y en nuestra esperanza. Pero cuando nosotros estamos alabándole a Dios, empezamos a adorar a Dios, empezamos a presentarnos en su presencia, nuestro corazón se derrama en su presencia, empezamos a sentir que somos verdaderamente dependientes, que Él es el que nos guarda, nos cuida, nos protege, que Él es el que nos sana. Y esa es la medida de alabanza que Dios quiere en cada cristiano, en cada hijo de Dios. Lo que Él está esperando, que tengamos una medida fluida de adoración en su presencia. Aún en el momento de la dificultad, aún en el momento que estamos pasando en el mundo entero, nuestra adoración tiene que fluir de nuestro corazón. La adoración debe fluir de nuestra boca, pero debemos estar atentos, no como aquellos donde la palabra habla en Isaías: este pueblo de labios me honra, con su boca me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Esa adoración no sirve, porque es una adoración que está diciendo: no creo, no puedo, o este Dios no es tan grande para librarme. Pero cuando nosotros tenemos una adoración en medio del conflicto, en medio de la situación, tenemos una adoración en espíritu y en verdad, como Dios, como la palabra misma nos dice, es cuando nosotros empezamos a acercarnos a Dios y nuestra dependencia empieza a estar en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza empieza a estar en Dios. Dios siempre mide nuestra adoración. Sabes, muchas veces hay personas que vienen a adorar a Dios, pero su corazón está en cualquier lado, en la preocupación. Quieren adorar a Dios, pero su corazón está en el que dirán, en el que pasará, o qué será, o cuántos días más de cuarentena, y no sé cuántas cosas. Así que la adoración que tienen hacia Dios es una adoración vacía, sin fe, sin esperanza, sin tener a Dios como la solución de cada uno de sus problemas. Dios está midiendo a su pueblo.
Dios ha sacado su caña de medir y está midiendo a cada uno de sus hijos. ¿Cuán es el peso de su adoración en medio de la tribulación? ¿Cuánto es el peso de tu adoración en la presencia de Dios? ¿O es que ya no le adoras? ¿Ya no derramas tu corazón en su presencia? ¿Ya no lloras abrazado a Él, sentado en su regazo? ¿Ya no le buscas en la mañana? Porque también dice: mide el altar, mide el altar. Y cuando mide nuestro altar, ¿cuál es el peso de oración, de adoración? ¿Cuál es el peso de tiempo que tiene esa medición del altar en nuestras vidas? Pues sabes, en la antigüedad Dios ha medido al mundo. Midió al mundo en el tiempo de Noé, y lo que encontró no le gustó, más dijo: me arrepiento de haber creado al hombre. Midió a la ciudad de Sodoma y Gomorra, y lo que encontró en esa ciudad no le gustó, porque se habían alejado totalmente de Él. Cuando Él hace la medida sobre nuestras vidas, ¿con qué se encontrará? ¿Con un peso de adoración? ¿Con un peso de alabanza? ¿Con un peso de fe? ¿Con un peso de esperanza? ¿Sabes? Como te dije al comienzo, Dios no te mide para juzgarte. Dios no te mide para hacer juicio. Él te mide para restaurar lo que se ha torcido. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el que pesa nuestro corazón. Como dice Proverbios 21:2, Él pesa el corazón del hombre. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Él pesa el corazón. En Proverbios 16:2 dice que Él pesa el espíritu. Él está midiendo, Él está pesando a su pueblo. Es su pueblo el que es el protagonista en este tiempo de aflicción, de prueba en el mundo entero. El mundo entero está siendo medido y pesado. Así como Dios midió el corazón en los tiempos de Noé, mide el corazón de este mundo en este tiempo, y lo que está viendo no le ha gustado. Pero qué triste que sería que midiera nuestro corazón, que pesara nuestro corazón, que pesara nuestra alabanza, que pesara nuestra adoración, y no halláramos gracia delante de la presencia de Dios. Por eso, aunque estemos en nuestras casas, es el momento de levantar altares y adoración en espíritu y en verdad, como Dios pretende en este tiempo. El Señor está midiendo a su pueblo. Habla de altar, habla de medir la casa, la iglesia, el templo, que somos cada uno de nosotros. Él es tú y soy yo, y Él está midiendo nuestras vidas. Pero también habla y le dice a Juan: mide el altar, mide el altar. ¿Y qué es medir el altar? ¿Por qué le pide que mida el altar? Porque el altar es el sacrificio. ¿Sabes? Nosotros queremos todas las cosas sin que nos cuesten. Queremos que todo nos salga económico, barato. Por eso es que la religión hoy día, los que siguen las religiones, van a la que les sale más económica, en la cual no hay esfuerzo, en el cual
no hay sacrificio. Pero David mismo dijo, cuando tenía que ofrecer holocausto a Dios, dijo: no ofreceré a Dios nada que no me cueste. Pues eso significa el altar. El altar significa sacrificio. El altar significa sacrificio. Él mide nuestro sacrificio. Y sabes, sacrificio, a veces tiempo, es dejar todo de lado e ir a su presencia. Pero aún en estos tiempos, donde estamos encerrados en nuestros hogares, muchas veces no nos hacemos el tiempo y llevamos un sacrificio a su presencia. Su palabra en Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Cómo está tu tiempo de sacrificio? ¿Cómo está tu altar? ¿Está destruido como en el tiempo de Elías? ¿Está abandonado? Cuando Dios extienda su caña de medir sobre nuestra vida, nuestro corazón y nuestra fe, ¿qué encontrará en cada uno de nosotros? ¿Sabes lo que es bueno de todo esto? Como te estaba diciendo anteriormente, es que Dios no nos mide para juzgarnos, sino para enderezarnos. Diga enderezarnos. Dios no te mide para juzgarte, sino para enderezar su obra. Allá en el libro de Amós, ya para estar terminando, y antes de terminar, pastora, ¿cómo estamos? ¿Cómo está esta reunión virtual? Muy bien. Marcos Pelaya nos está siguiendo, Tami Barros, Gisela Caballero, Willy Galvez. Gracias a todos ellos que nos están siguiendo, A Marisa Gómez, a nos están Janet, escuchando. a Rolo Peralta. Dice 13 personas más, pero no alcanzo a leerlos. Bien, seguimos. ¿Sabes lo bueno de Dios? Lo bueno de Dios es que es en este tiempo donde quiere restaurar su iglesia. Por eso es que nos mide. Por eso es que nos pesa. Porque Él quiere que cada día seamos mejor. Escuchen. El libro de Amós, allí, capítulo 7, Amós 7, nos dice: me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No los toleraré más. Parece una palabra dura. ¿Qué había sucedido? El pueblo de Dios se había prostituido en lo que era Dios. Estaba adorando a dioses ajenos, olvidándose del Dios, de su propio Dios. Se había torcido, y esto es lo que marca la plomada de albañil. Aquellos que conocen la albañilería, y creo que son muchos, saben que la plomada de albañil sirve para ir midiendo, para que una pared
no se tuerza. Y en el momento en que se tuerce esa pared, hay que repararla, hay que arreglarla. Y de esa manera Dios nos está midiendo en este tiempo, porque si nos habíamos torcido un poco, nos habíamos desviado algo del camino, Él está en este tiempo tratando de que volvamos al camino. Porque Dios es un Dios de restauración, y lo que está haciendo en este tiempo es restaurar su iglesia, restaurar a sus hijos, restaurar a su pueblo, restaurar. Porque el mundo lo ha desechado. El mundo no quiere saber nada con Dios. Pero quien verdaderamente tiene que tener un peso de adoración, de alabanza, de fe y esperanza son sus hijos. Tú y yo. Para nosotros, esa plomada de albañil con lo que nosotros nos medimos ante Dios es la misma palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos dice si estamos bien o si estamos mal delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabes? Hay una medida aún más excelente, una medida aún más buena, una medida que todavía ni siquiera la merecemos, pero entramos dentro de esa medida. Y esa medida está en Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad. Y es por eso que Dios nos está midiendo, porque quiere que lleguemos a la unidad de fe, en el conocimiento del Hijo de Dios. Lo que Dios quiere es que lleguemos a ese propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, aún sin merecerlo. Lo que Él espera de nosotros, lo que Él espera de nosotros, lo que Él quiere lograr con sus hijos, es que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es por eso que Dios nos está midiendo en este tiempo. ¿Qué encontrará en estos días en mi corazón? ¿Qué encontrará en tu corazón en estos tiempos difíciles de incertidumbre, de temor, de mortandad? ¿Encontrará adoración en su pueblo? ¿Encontrará fe? ¿Encontrará esperanza? ¿Sabes? Cuando la palabra nos dice de que Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna, podemos ver el propósito de Dios en cada uno, para cada uno de nosotros. Y es que lleguemos a ser a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Y es por eso que en este tiempo, cuanto más incertidumbre hay, más esperanza tiene que haber en el Hijo de Dios. Cuando más mortandad, más fe de que Dios guardará mi vida tiene que haber en cada uno de nosotros. Cuando el mundo no encuentra solución, nosotros somos los portadores de aquel que tiene toda la solución. Y nosotros en este tiempo tenemos que adorar a Dios. Tenemos que buscar su presencia. Y desde allí, desde la seguridad en Dios, saber que nada podrá ocurrirnos. Y que Él guarda nuestras vidas. Si hoy Dios te mide y te acomoda y te restaura, es porque te ama. Lo que está sucediendo en el mundo es Juan 3:16. Porque de tal manera
amó Dios al mundo. De tal manera Dios nos amó que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Es tiempo de oportunidad para los hijos de Dios de restaurar relación con el Padre, y de aquellos que no le conocen de entrar y ser parte del pueblo de Dios, parte y tener a ese Dios como Padre y hacernos herederos y hacernos también adueñarnos de un milagro poderoso que es la salvación. Así que yo quiero que en este tiempo sepas que Dios está midiendo tu vida y que lo que espera de ti es encontrar un corazón de adorador, alguien que cree más allá de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que Dios es nuestro Salvador, nuestro restaurador y nuestro sanador. Dios bendiga tu vida. Que la gloria de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios visite tus hogares. Que tus hijos sean hombres de bien y que tu corazón sea un corazón de adorador aún en el tiempo de la aflicción. Y cuando Dios mida nuestra vida, mida al altar, pueda encontrar a verdaderamente adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, aún en el tiempo de la mayor aflicción. Dios bendiga tu vida. Quiero orar por ti. Padre,